Saludos, les habla Andy. Hoy empezaremos a ensamblar y a pintar nuestra linda mariposa, la monarca. Le daremos un cuerpo acorde con su anatomía y le daremos los colores que caracterizan a esta especie. Pero antes de comenzar, ¿sabías tú que los colores que vemos son gracias a 3 tipos de conos en la retina de nuestros ojos que detectan la luz roja, verde y azul? Debido a esto, el ojo humano tiene la capacidad de distinguir hasta 10 millones de colores, aunque debo decir que los estudios científicos suelen hablar de un rango de 1 millón a 10 millones. Como sea, esas son cantidades enormes de colores que podemos percibir. Las mariposas tienen hasta 5 o más tipos de conos, lo que les permite ver colores invisibles para nosotros, como lo es el ultravioleta. Algunas serpientes pueden ver en infrarrojo, detectando el calor de sus presas, lo que les da una ventaja en la oscuridad. Como verás, los humanos vemos mucho, pero hay animales que ven mucho más. Y todo eso es gracias a la luz. ¿Pero qué es la luz? La luz es parte del espectro electromagnético que se compone de diferentes longitudes de ondas, que van desde lo infrarrojo hasta el ultravioleta. Si notamos aquí en la gráfica, ese renglón tan delgado del espectro electromagnético es lo que llamamos luz y lo que podemos ver. En 1665, el físico y matemático Isaac Newton demostró que la luz blanca puede ser descompuesta en sus colores componentes, que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, utilizando un prisma. Los colores que podemos ver es gracias a que la materia absorbe los colores dependiendo de su composición química. Por ejemplo, una hoja verde absorbe todos los colores de la luz menos el verde, y es ese el color que nosotros vemos. Algunas mariposas, como la mariposa Molfo de Brasil, conocida por su vibrante color azul, no obtiene este color de pigmentos azules, sino de la dispersión de la luz en las diminutas escamas de sus alas. Estas escamas tienen una estructura microscópica que interactúa con la luz, haciendo que ciertas longitudes de onda se cancelen y otras se intensifiquen, creando el efecto iridiscente que vemos. Esto a veces representa un reto para los que queremos pintar ese color azul tan intenso. Volvamos ahora a nuestro proyecto de la mariposa monarca. Vamos a unir las alas que hemos repujado y para ellos pegamos el ala delantera al ala trasera, teniendo en cuenta que el ala delantera queda encima del ala trasera. A un lado podrán ver una plantilla que enseña la mariposa completa y en pose de mariposa de colección, que es como la vamos a poner. Para unir las alas, yo uso un pegamento que se usa para pegar metales y que ha resultado bastante bueno, pues da tiempo a corregir poses no deseadas, lo que un pegamento de acción rápida no te permitiría. La curación de la pega dura horas, pero ya a la media hora puedes seguir trabajando tu ejemplar. Yo he hecho una versión tallada en madera, pero el cuerpo de la mariposa que voy a usar es uno imprimido en una impresora 3D de filamento. Para mí, el imprimirlo en 3D es más fácil, pues no tengo que estar haciendo el canal donde pegar las alas de la mariposa, pues ya están incluidos en la impresión. Otra opción sería usar Fimo y moldear el cuerpo, pero no lo recomiendo, siendo lo diminuto del cuerpo una desventaja, haciendo que sea un tanto tedioso el trabajar con la pieza. Una vez que tengas el cuerpo de la mariposa, procedes a pegarle las alas de aluminio, dándole la pose que desees a tu ejemplar. Para eso, usé la misma pega que usé para pegar las alas.
Procedemos entonces a pintar nuestra mariposa con la pintura base. Yo usé queso como pintura base y la diluí un poco para evitar que la pintura cubra la venación de las alas. Esperé entonces a que la pintura se secara para darle otra pasada. La importancia de poner la superficie del aluminio un tanto áspera al principio, antes de hacer el repuje, ayuda a que el queso se adhiera mejor. Sería recomendable también el lavar la mariposa con agua y jabón para quitarle la posible grasa o aceites que le hayamos impartido al trabajar la venación. Claro está que esta actividad y también la del pintar tienen que ser llevadas con mucha delicadeza y tacto. El queso ayudará a que la pintura acrílica se adhiera mejor al metal. Usualmente yo espero 24 horas después antes de empezar a pintar. Algunas mariposas, como la Gray's urticae europea, conocida en Alemania como la zorra pequeña, tienen en sus alas traseras como una especie de pelaje, como si tuvieran un abrigo. Yo he imitado ese pelaje usando los pelos de un pincel, que después pego al aluminio usando un sellador acrílico transparente. Esto lo hago una vez que tengo esa parte del ala pintada con los colores que van. También puedes usar queso en forma pastosa para imitar este pelaje usando un pincel fino o una aguja para trazar las líneas que representen entonces el pelaje. La parte ventral de la mariposa la pintaremos de negro. Solo se verá la parte dorsal cuando la mariposa esté terminada. Los colores que estaré usando serían, según sus nombres en inglés, serían entonces el Cadmium Red, Cadmium Yellow, Cadmium Orange, Mars Black y Titanium White. Les dejaré el link en la descripción para que puedan ver la paleta de colores a usar para que la descarguen y la tengan cerca de ser necesario. Los colores acrílicos que uso tienen una pigmentación bastante buena y son de bajo presupuesto. Y aunque existen mejores productos, para el propósito de este vídeo, los acrílicos que usamos cumplen su cometido. Una vez tengas bastante experiencia con los colores, puedes optar por colores para profesionales. Un aspecto que verás de los colores que uso es que hay que ponerlos por capas, es decir, pintas una pasada, espera que seque y pintas otra pasada y así hasta que los colores adquieran el tono y la saturación que buscas. En lo que toca a mezclar colores, he aquí una rueda de colores que les podría servir de guía a mezclar colores. Sepan también que el color negro ni el color blanco se consideran colores. Se usan para esclarecer u oscurecer un color o para suavizar un tono. En esta imagen solo se usan dos colores, el amarillo y el púrpura en sus diferentes tonalidades. Si observas la rueda de colores, notarás que el púrpura queda al lado opuesto del amarillo. El amarillo es un color primario y el púrpura es un color secundario. La otra imagen similar es el rojo, que es también un color primario, y el verde, que es secundario. Notarás también que el verde está al lado opuesto del rojo. Lo más interesante, algunos pintores usan estas combinaciones de color para expresar su arte. Seguimos añadiendo entonces más capas de color mezclando el rojo y anaranjado. He pasado a pintar el cuerpo de la mariposa de negro con un poco de rojo, teniendo cuidado de no entrar en el área de las alas. Se recomienda que al pintar una escena en acrílico se empieza con los colores más claros y después moverse a los colores más oscuros. Los acrílicos se secan muy rápido, por lo tanto, si pintas primero con tonos claros, puedes superponer tonos más oscuros fácilmente. Esto mismo lo aplico a las alas. Por el contrario, si usaras pintura al óleo o de aceite, sería lo opuesto, o sea, que se empieza con colores oscuros y se va aclarando con capas sucesivas. Esto se debe a que el óleo se seca lentamente, lo cual permite trabajar húmedo sobre húmedo. Esto me recuerda
al famoso pintor Bob Ross, quien usaba frecuentemente la técnica de húmedo sobre húmedo. Connie Gordon, una profesora británica muy activa en el último tercio del siglo XX, también desarrolló un método fácil de seguir para aprender la técnica de húmedo sobre húmedo en paisajes. Tuve el privilegio de adquirir algunos de sus libros durante mi servicio militar en Alemania y pude aprender parte de lo que enseñaba. En la descripción les dejo un link para que puedan ver uno de sus vídeos. Volvamos ahora a nuestra mariposa, y habrás visto que se empezó a delinear las áreas negras de nuestra mariposa, y para eso pues usé una foto de la mariposa monarca como referencia. Primero pasamos una capa diluida de pintura acrílica negra y definimos las áreas de negro. Después damos atención a las penas y las pintamos de negro. Ahora que tenemos las divisiones que causan la venación de las alas, podemos concentrarnos en trabajar las diferentes celdas formadas, individualizando el ala por secciones. Continuamos entonces también añadiendo más amarillo a las alas traseras. Hacemos el mismo procedimiento en las alas restantes y procedemos entonces a pintar los detalles que identifican a esta mariposa, como lo son las manchas blancas, amarillas y rojas, naranja, en los bordes de sus alas. Es buena idea marcar primero la posición de cada punto en el ala. Para ello, uso un pincel muy fino y pintura blanca. Actualmente solo uso blanco titanio, ya que cubre bien la pintura oscura. Luego vuelvo a pintar los mismos puntos, pero con los colores correspondientes. Una vez terminada esta parte, solo nos queda añadir las antenas a nuestra mariposa. Como el cuerpo de nuestra mariposa monarca es una impresión en 3D, ya tiene un agujero para las antenas. A veces necesitamos agrandar un poco este agujero para poder insertar el alambre que servirá de antena a nuestra mariposa. El alambre que se usa para esto es un alambre que se usa en bisutería. Es fino, resistente y tiene un grosor más o menos exacto. Este alambre se inserta en el agujero existente y se fija con un poco de pegamento. Se recomienda darles la curvatura natural a las antenas antes de fijarlas a la cabeza de la mariposa para evitar procesarla cuando esté adherida. Le damos entonces los toques finales a nuestro ejemplar pintando sus antenas. Para ello uso pintura acrílica negra
pero en su forma líquida. Esto permite que la pintura se acumule un tanto en los extremos de las antenas, formándose así en las puntas de las antenas su forma natural. Podemos influenciar la forma de la mariposa en su punta manipulando la cantidad de pintura. Una vez obtienes tu forma, puedes voltear la mariposa con su cabeza hacia abajo y esperar a que se sequen las antenas. Bueno, hasta aquí. Entonces hemos llegado con nuestro proyecto de cómo crear una mariposa realista en aluminio. Y si lograste hacer tu primera mariposa, te mereces un trago. Espero que hayas podido aprender algo y que puedas tener tu propia colección de mariposas sin tener que coleccionarlas ni matarlas. Si no has visto la introducción y la primera parte de este proyecto, te invito a que veas los vídeos al respecto. De esta manera he creado todas estas otras mariposas que ves, y muchas más que están en manos de diferentes personas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete, pues en el mundo natural de Andy hay muchas cosas más que solo mariposas. En el próximo vídeo te enseñaré cómo hacer una libélula que parezca real. Adiós y hasta pronto.